Pues venimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y todos conocemos ya que esta carta nos le dio información, ánimo, aliento a la iglesia en el primer siglo, finales del primer siglo, cuando el apóstol Pedro está animando, instruyendo, edificando, rectificando, fortaleciendo conceptos, aconsejando, porque para ellos era eminente varias cosas importantes. Hoy vamos a ver una de ellas y Pedro da varias instrucciones. Le doy gracias a Dios por Fran, por Carlos, por Chaple, que nos acompañan para la enseñanza. Estoy convencido que Dios va a seguir haciendo grandes cosas con ellos también. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 7 hasta el 11. Primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don, al poder que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, el tiempo nos aprieta, por eso usamos pocos versículos para poder juntos meditar en la palabra y ser edificado en conceptos prácticos y básicos. Y hoy quiero compartir la conducta en vista del fin de todas las cosas. Así he titulado este estudio, la conducta que debemos tener en vista de saber que todas las cosas tendrán fin. Si pudiéramos resumir un poquito más el título, pudiéramos decir, el fin se acerca, ¿cuál va a ser nuestra conducta? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar frente a la realidad de que se acerca el fin? Y cada uno de nosotros puede estar consciente de la oportunidad que Dios nos da de estar vivos. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero todos sabemos también, incluso Dios lo dice en muchas ocasiones en la palabra, ahorita lo vamos a ver, que todo tiene un inicio, pero tiene un fin. Por eso Pedro nos ayuda en este versículo 7 a hablar, nos enfoca algo muy importante, real para Dios. Pero también la ciencia dice que en la materia, aunque hay un concepto científico que dice que la materia no se desaparece, sino que no se crea ni se destruye, es la ley de la ciencia, sino se transforma. Y yo creo que sí, porque nuestros cuerpos hoy somos seres humanos, pero mañana seremos transformados en polvo, ¿verdad? Nuestros cuerpos, y el espíritu va a Dios quien lo dio, así que vamos a ser transformados en cuerpos eternos después. Todas las personas saben que el proceso de la vida es nacer, crecer y morir. Así que nosotros de manera natural también sabemos que todo tiene un comienzo, pero todo también tiene un ¿qué? Un fin. Así que nosotros tenemos que estar en virtud de esa conciencia, de esa realidad, activos y preparando nuestro plan de vida, nuestro propósito de vida para vivir, como decía el pastor Fran ahorita, en el plan de Dios, en ese espacio que Dios nos ha dado maravilloso para vivir conforme a la voluntad de Él. Así que hay un fin. Y ese tema es importantísimo para mucha gente, porque hay personas que viven sin pensar que un día se le va a acabar la pared, sin pensar que un día se acabó el camino, sin pensar que un día va a parar la respiración o por algún motivo no va a continuar la vida. Pero todos nosotros, como hijos de Dios, conscientes del plan divino, tenemos que estar siempre
con esta palabra en nuestra mente. El fin de todas las cosas. ¿Qué dice el versículo? Verso 7, se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y eso es interesantísimo. Génesis capítulo 6, verso 13, Dios le dijo a Noé, oiga, voy a mandar un diluvio y voy a acabar con todo, me voy a poner fin a la raza humana porque la maldad del hombre me ha llegado hasta la cabeza. El Señor habló del fin en ese momento, aunque anteriormente podemos ver el concepto del fin en la escena del huerto del Edén, y hay varias escenas, pero capítulo 6 de Génesis es la primera vez que se menciona el fin como consecuencia del pecado, de la maldad del hombre, y Dios dijo, voy a poner fin. Así que hablar del fin es también parte del plan de Dios. En el Apocalipsis me gusta mucho capítulo 1, cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque al final Dios creó todo desde el principio, las cosas visibles e invisibles, lo creado, pero también Dios va a terminar con todo, porque el fin de todas las cosas se acerca. Daniel, y le invito a leer ese capítulo de tarea, Daniel capítulo 12, verso 4 hasta el 13, Daniel establece una conversación con Dios y Dios revelándole también cosas apocalípticas, digo yo, escatológicas para Daniel. Le dice, guarda este mensaje hasta el tiempo del fin. Wow, todavía faltaba mucho para Daniel, pero Dios estaba bosquejándole y estaba dándole a él el concepto del fin. Y yo estoy convencido de que Daniel estaba por todas las enseñanzas veterotestamentarias, es decir, del Antiguo Testamento. Daniel estaba consciente de que hay un principio y hay un fin, pero en la profecía, en la revelación que él estaba recibiendo acerca de Israel, la restauración, de todas las cosas que estaban sucediendo en su tiempo, Dios le dijo, pero este mensaje guárdalo para el tiempo del fin. Así que el fin es algo que la Biblia nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. El fin es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de él todos los días. Por eso el mejor día para vivir es hoy, porque mañana no existe. ¿Ok? Y tenemos que estar contentos y no podemos tener miedo de decir, ¡ay, que si me muero! Si nos morimos, nos vamos al cielo. Nos vamos con el Señor. Oh, que si viene el fin, gloria a Dios, aleluya, es que viene Cristo, porque el fin no viene si no viene Cristo. No hay fin sin Cristo, porque Cristo es el omega. ¿Ok? Entonces, todos esos conceptos del fin nos ubica y a veces cuando una persona quiere fortalecerse y quiere que recibir fortaleza, uno de los temas interesantes para hablarle es este, segunda venida de Cristo, fin. Tienes que fortalecerte, tienes que disfrutar el día de hoy, porque mañana no existe y muy pronto se va a acabar todo. Y eso es interesantísimo hoy cuando hay muchas crisis, que si va a haber problemas económicos mayores, que si el mercado, que si las muertes, que si el COVID, tantas cosas que han complicado el ambiente social, las noticias. Wow, una de las mejores medicinas que podemos tomar es no ver noticias, porque nos ubica en una perspectiva diabólica de la sociedad y de la realidad. La mejor noticia es el evangelio. Y yo no digo que no esté informado, sí, pero no esté tanto tiempo viendo noticias. Infórmese de lo que le conviene, del tema que usted quiere, pero no vea tantas noticias. Porque la mejor noticia, Cristo viene y viene el fin. Esa es la que nos debe guiar. ¿Por qué? Versículo 8 nos habla ahora de la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la noticia o al concepto del fin. Mateo, no quiero que se quede ese texto, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Viene tribulaciones, más tribulaciones. Yo no creo que va a haber un momento de gran tribulación. Yo creo que ya estamos en tribulaciones. Dice Hechos también, capítulo 14, que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos.
Yo creo que estamos en un tiempo de tribulación humanamente pensando por las consecuencias del pecado y toda la catástrofe de las obras humanas que llevan a la humanidad a vivir en más problemas, porque tribulación quiere decir prueba, tribulación es prueba. Entonces, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Aleluya. Actitud de nosotros como iglesia ante este concepto del fin. 1, sed pues sobrios y velad en oración. Hay dos indicaciones de Pedro que son bien generales y wow, muy amplias, ¿verdad? Porque cuando dice sed pues sobrios, la palabra sobriedad ya la hemos estudiado tal vez en otra ocasión, se refiere a la persona que bebe, ¿verdad? Que es el que no está borracho, está sobrio. Pero también nos lleva al concepto de tener una actitud correcta ante la vida. Ser sobrio es tener una actitud enfocado en lo que tenemos que hacer. Ser sobrio es estar donde tenemos que estar en el tiempo que tenemos que estar con la actitud correcta que tenemos que estar. Así que es maravilloso. Ante el concepto de que todo va a acabar, tenemos que estar con una actitud correcta, ser sobrios, con una actitud positiva, con una actitud de fe, con el Señor todo el tiempo. El fin se acerca, pues hay que estar con el Señor. Ese ser sobrio desde el punto de vista espiritual también. Y velad en oración. El tema de la oración es más amplio, es lindo, es maravilloso y nos ubica lo que Fran estudió ayer con los capellanes. Cuando hablamos con Dios, cuando estamos oyendo a Dios, porque la oración no es solo hablar con Dios, sino escuchar a Dios, nos rectificamos en nuestro camino, podemos desahogarnos en su presencia. Él escucha lo que otros no van a poder escuchar. Él nos dice lo que otros no nos van a decir. Entonces la oración es vital en lo que esperamos que todo va a acabar. Y no es que vamos a esperarlo así con la mano cruzada. Bueno, se va a acabar todo, no va a hacer nada. No. Hay que estar con una actitud de acción porque todas nuestras obras van a ser pesadas delante del Señor. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Así que tenemos que orar. Pablo también dijo en muchas ocasiones, orar sin cesar también. Y eso es importantísimo. Verso 8 dice, y ante todo, él nos dio indicaciones, dos indicaciones amplias, pero el verso 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Es decir, ustedes van a ser sobrios, ustedes van a estar orando, pero ante todo eso, ustedes tienen que tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Qué nos está ubicando Pedro aquí? Que todos nosotros nos podemos equivocar, que todos nosotros podemos pecar, que todos nosotros podemos cometer errores, ¿sí o no? Nos equivocamos, cometemos errores, podemos hacer algo, decir algo que no fue bueno, pero si tú me amas a mí, tú vas a cubrir mis pecados. ¿Qué quiere decir cubrir mis pecados? Y ese concepto es muy lindo. Es lo que lo voy a explicar desde dos perspectivas. Lo voy a explicar con el Antiguo Testamento. Es cuando se mataba un animal y se cubría con la sangre en el altar y eso redimía. Redimir quiere decir cubrir el pecado desde el punto de vista espiritual delante del Señor. Es como ponerle una manta de sangre para que no se viera, ¿verdad? Hubo una muerte que fue puesta cubriendo para que yo no muriera por mi pecado si estuviéramos viviendo el tiempo del Antiguo Testamento ahí frente al tabernáculo donde Moisés y los demás ministraban. Pero ahora en Cristo, la redención es que Cristo cubrió nuestros pecados. Pero ahora nosotros como iglesia, esperando el fin de todas las cosas, dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me amas a mí, yo te amo a ti, nosotros nos vamos a perdonar, vamos a redimir, vamos a no recordar, porque no olvidamos nada, sino que no vamos a recordar, no le vamos a hacer la lista negra a nadie, sino que vamos a perdonar y vamos adelante si estamos en Cristo Jesús. Por supuesto, si hay una persona que ha pecado y pecado y pecado, dice la Biblia, téngalo por gentil y publicano. No es cristiano, pero si es cristiano y se levanta y se arrepiente y continúa adelante. Es mi hermano, vamos hacia adelante.
porque el amor cubrirá, verso 8, multitudes de pecados. Y cuando habla multitudes de pecados, habla de muchos errores, porque todos nosotros podemos cometer muchos errores, pero en el Señor, mientras esperamos el fin, podemos ayudarnos unos a otros. Porque el camino al cielo no es un maratón de una persona, es el maratón de la iglesia. Y vamos todos, de toda lengua, toda nación, de toda tribu, de todas las naciones hispanas, ¿verdad? Y qué lindo cuando nos damos las manos y podemos caminar juntos en el Señor. El cristianismo no es de llanero solitario, no es de gente que pueda decir yo solo voy a llegar al cielo y voy a ir adelante. Nadie me va a coger adelante, voy a tener primer lugar. No, 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 no. Por muerte o por cualquier cosa puede que se adelante alguien, pero para entrar a la eternidad es la iglesia junta. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. También ustedes tienen que amarse unos a otros. Verso 35, y en esto conocerán todos las personas del mundo en Greensboro y en Venezuela y en todos los lugares que ustedes son mis discípulos, es decir, mis seguidores. Así que si nos amamos, estamos dando testimonio de que somos seguidores de Cristo. Si tuvieres amor unos por otros. Gálatas capítulo 6, me gusta mucho Gálatas, mucho, capítulo 6 es, wow, poderoso. Pero dice el verso 1 hasta el 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, ¿verdad? ¿Somos espirituales? Sí. Buenísimo, cristianos, sí. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y yo voy a cambiar la palabra tentado por, no sea también que tú te equivoques, que tú cometas errores y haya alguien que te ayude después, ¿verdad? Porque todo, bueno, lo dice después, es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, no solo respecto a sí mismo, sino en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, todos nosotros tenemos la oportunidad de podernos ayudar para caminar con el Señor en la medida que vamos andando en errores y victorias y victorias y victorias. Yo sé que van a haber más victorias que errores, pero el Señor nos manda que mientras esperamos el fin podamos amarnos porque el amor cubre multitud de pecados. Verso 9, muy lindo. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Y la cultura aquí para ellos, como Nuevo Testamento, donde no había autos, donde no había tal vez otras condiciones que hoy tenemos y no necesitamos ir a casa de Fran y quedarnos esta noche porque mañana voy a regresar, pero me cogió la noche allá. No es esa la cultura de hoy, pero trasladando el sentir de Pedro y de Dios cuando dice hospedados los unos a los otros, quiere decir tengan buenas relaciones. Y esto lo saco desde el contexto que viene de que nos debemos amar unos a otros. Ahora yo diría el verso 9, tengan buenas relaciones, tengan buena comunicación, sean amigos en Cristo Jesús sin murmuraciones. ¿Qué es lo que es la murmuración? Que cuando la persona da la espalda y dice, viste Elia, viste Fran, La murmuración es algo que a Dios no aprueba ya en Proverbios y en los Salmos y todo. Por allá vemos quién son los murmuradores. No es de Dios la murmuración. Por eso, verso 9 lo adaptamos, lo aplicamos para estos tiempos en buenas relaciones como familia en Cristo que somos. No como si fuéramos familia, no, como familia en Cristo que somos. Buenas relaciones, sinceridad. Ya hablamos un día de la palabra sinceridad. Transparencia, amor, ¿verdad? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y eso va a ayudar mucho para dar testimonio del Señor. Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Todos tenemos el gran potencial que Dios nos ha dado y muchas oportunidades para servir a Dios. Y cuando usted sirve a otra persona, sea cristiano o no, usted está sirviendo al Señor. Si es cristiano, está sirviendo al cuerpo de Cristo. Si no es cristiano, esa persona está siendo
bendecida por usted y por mí como iglesia, como sal que somos puesta en este mundo para darle sabor a la vida de otras personas, y la gente va a decir, wow, pero ¿y por qué hizo esto? Porque tengo a Cristo. Así que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros. ¿Y cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No sé si lo dije, pero todos tenemos el potencial de Dios, pero también Dios, atención a esto, nos da oportunidades todos los días, todas las semanas para servirle. A veces andamos muy rápido, pero en esto ayer o antier estaba escuchando un conferencista que me gusta mucho, que él habla de frenar, ir más suave para poder ver las oportunidades de la vida. A veces uno va tan rápido que no se da cuenta de nada, ¿verdad? ¿Lo viste? No, que pasé muy rápido. Es importante ir despacio también. Y yo no quiero decir que en la carretera no vayas a la velocidad que tienes que ir. Estoy hablando de la vida, de ver las cosas, de detenernos. Y eso es lindísimo, podernos detener para ver la gloria de Dios a nuestro alrededor, en tu vida personal, en tu interior, en tu familia, en la casa, en el trabajo, en lo que estás haciendo, en la gente que te rodea. A veces tú pasas, ¿lo viste? No vi a nadie. Oh, estás muy ocupado en la velocidad, ¿verdad? Y escuché algo también de otro que hablaba acerca de la bicicleta. Qué interesante la bicicleta. Dice, te permite ir a la velocidad de las mariposas. Y aunque hay bicicletas que van bien rápido, pero la bicicleta te permite ir más despacio, ¿verdad? Por supuesto, no andemos en bicicleta aquí en Greenboro porque es tremendo, está muy lejos todo. Pero en nuestros pueblos, en nuestros países andábamos en bicicleta. Por lo menos yo hice el ministerio en bicicleta 17 años y eso fue tremendo. Y eso nos da la oportunidad de ver es decir, es la bendición de ver las oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino. Verso 10 también dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo entiendo que la gracia de Dios, y ya lo hemos estudiado también, es un concepto bien cultivado entre nosotros, es aquello que Dios nos da que no merecemos. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, pero aquí dice la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que Dios tiene multiformes maneras de darnos oportunidades para servirle. Pero mire la palabra que usa el verso 10, como buenos administradores. ¿Qué es lo que es un administrador? Una persona que cuida recursos, sean recursos materiales, recursos humanos y ahora como iglesia recursos espirituales. Así que usted y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y atención, no quiero que pierda el enfoque. Esto es esperando el fin. Tú sabes que se va a acabar el mundo, tú sabes que se va a acabar todo, pero eres administrador hasta el último día de este mundo o hasta el último día de tu vida. ¿Qué vas a administrar? Lo que Dios te ha dado. Verso 11. Si alguno habla, atención a los que hablamos, hable conforme a las palabras de Dios. En lo que esperamos el fin es con buena actitud en las actividades de edificar nuestras vidas, nuestra familia y nuestra iglesia con la palabra de Dios. Por eso cuando una persona me dice, yo creo en Dios, ¿lees la Biblia? ¿Cuál libro te estás leyendo? Una de las señales de esperar al Señor Jesús por segunda vez, recuerde, Cristo viene por segunda vez, no viene tres. Otro día vamos a hablar por qué yo le estoy diciendo esto, pero cuando Cristo venga, debemos nosotros conocer a plenitud la palabra del Señor. Eso nos permite prepararnos, conocer más a Dios para la eternidad y para tu vida. Entonces, hay que cultivar la enseñanza y edificar con la palabra de Dios, y que es un elemento indispensable para el sustento de nuestras vidas. Yo dije algo muy fuerte el otro día, hace como 4 o 5 domingos. Si usted es cristiano, tiene que leer la Biblia. Si no lee la Biblia, es porque no es cristiano. Y lo repito porque es importante, y lo digo como pastor, con amor y todo, pero con la seguridad de la importancia de leer todos los días. Yo digo, como mínimo, un versículo. Como mínimo, para un poquito más, un capítulo.
pero saludablemente lea 2, 3 capítulos diariamente y hágalo en una combinación práctica, bien dinámica. Mateo capítulo 4, verso 4, y nunca se le olvide esto. Las bases para una vida cristiana es como la pata de una mesa de 4 patas, ¿verdad? 4, Mateo 4. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida es más que trabajo, es más que ansiedad, es más que buscar, es más que hacer, es más que comer, es más que vestirse, es más que limpiar, es más que fregar, es más que todo. Es la palabra del Señor que te nutre tu vida espiritual, tu mente, tu corazón, tus emociones. Primera Timoteo capítulo 4, verso del 13 al 16, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, cuando yo vaya de viaje para allá, porque no iba en un carro, iba en camello, en caballo, se demoraba varios días, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y lo digo porque casi todos los que estamos aquí o todos los que estamos aquí somos líderes. Entonces debemos nosotros saber en qué nos debemos ocupar como líderes en lo que esperamos el fin. En la lectura de la Biblia, en exhortar a la gente con la Biblia, en enseñar la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y la imposición de las manos del presbiterio. Esto habla de los pastores. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que así tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En lo que esperamos el fin, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ser edificados con la palabra del Señor. Dice amén. Si alguno ministre, y esto habla de servir porque la palabra ministrar viene de la palabra diaconía, que es servir. Si alguno sirve o ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. No ministremos solamente con los elementos intelectuales, no ministremos con los elementos culturales de nuestras naciones o de nuestras familias, ministremos con el poder que Dios nos da, que viene a través del Espíritu Santo, que finalmente Él es el que nos da los dones espirituales para ministrar. Yo creo que sí tenemos los dones ahora. Planifica tiempo y eso es importantísimo. No podemos servir si no planificamos tiempo. Planifica tiempo para servir a otros. Empezando por tu vida, cuídate, ayúdate, todo. Tú eres el primero. Ministra tu vida. Porque si tú no te cuidas tú, wow, no vas a cuidar a nadie. Cuídate, ministra tu vida con el poder de Dios, pero cuida tu familia, cuida a tu gente, cuida a tus amigos. Ministra también, planifica tiempo para servir y hago énfasis, en la iglesia. Y hablo de nuestro grupo, Iglesia La Red, Iglesia Mercy Hill en español. Pero también ministra como iglesia, lo vimos el domingo cuando vimos Hechos capítulo 2, verso 47. Ministremos como iglesia a otras personas. Las mejores actividades que podemos hacer es ministrar a otros, a los desconocidos, para que puedan conocer al Señor, porque el fin de todo se acerca. Y todo esto va a ser para la gloria de Dios, ahora y siempre. Termina el verso 11 diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En lo que esperamos a Cristo, en lo que esperamos el fin, porque el fin de todas las cosas se acerca, Dios lleva toda la gloria. ¿Cómo? Con todos los elementos que hemos conversado hasta aquí. Por eso lo veo como un resumen. Todo lo que hagas de nuestra actitud con sobriedad, de nuestra actitud con sinceridad, del amor unos con otros, de la oración, del ministrar a otros, de servir a otros con los dones que Dios nos ha dado, con el poder que Dios nos ha dado, todo esto va a redundar para darle la gloria a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. ¿Cómo lo has hecho? Por la gloria de Dios. ¿Cómo vas a hacerlo? Por la gloria de Dios. ¿Por qué lo vas a hacer? Por la gloria de Dios. Entonces, eso va a permitir que en lo que esperamos el fin de todo, nosotros nos sintamos seguros bajo la gloria
de Dios. Tu ambiente y mi ambiente como iglesia, en lo que esperamos el fin, es la gloria de Dios, dice, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Porque si hoy vivimos así es por Cristo Jesús que mora en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho, es mi deseo y oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Así que Dios nos hace un llamado poderoso para que vivamos para Él.